La arquitectura de la antigua Roma es probablemente uno de los testimonios más significativos de la cultura romana. Se caracteriza por haber adoptado el lenguaje externo de la arquitectura griega clásica, a la que le agregó varias innovaciones originales. Los dos estilos a menudo se consideran un cuerpo, lo que se le conoce como arquitectura clásica. La arquitectura romana floreció en la República Romana y más aún bajo el Imperio, cuando se construyó la gran mayoría de los edificios supervivientes. Usó nuevos materiales, particularmente el hormigón romano, y tecnologías como el arco de medio punto, la arcada, la bóveda y la cúpula para hacer edificios que normalmente eran fuertes y bien diseñados. La arquitectura romana abarca el periodo comprendido entre el establecimiento de la República Romana en el año 509 a.C. hasta aproximadamente el siglo IV después de Cristo, después de lo cual hace presencia la arquitectura tardía antigua o bizantina. Casi ningún ejemplo sustancial sobrevive desde el año 100 a.C. La mayoría de las supervivencias más importantes provienen del imperio posterior, después de aproximadamente el año 100 después de Cristo. El estilo arquitectónico romano surgió influyendo en la construcción durante muchos siglos y el estilo utilizado en Europa occidental a partir del año 1000 se llama arquitectura románica en referencia a la dependencia de las formas romanas básicas. Los romanos comenzaron a lograr una originalidad significativa en la arquitectura alrededor del comienzo del periodo imperial, después de que combinaron aspectos de su arquitectura original etrusca con otros tomados de Grecia, incluyendo la mayoría de los elementos del estilo que ahora llamamos arquitectura clásica. Pasaron de la construcción basada principalmente en columnas y dinteles a una basada en paredes masivas, puntuadas por arcos y cúpulas posteriores. Los órdenes clásicos ahora se volvieron más decorativos que estructurales, excepto en las columnas. Desarrollos estílicos incluyen el toscano y órdenes compuestos. El primero es una variante abreviada y simplificada del orden dórico, y el compuesto es un orden elevado con la decoración floral del corintio y las volutas del jónico. El periodo comprendido aproximadamente entre el 40 a.C. y el 230 después de Cristo tuvo los mayores logros antes de la crisis del siglo III y los problemas posteriores que redujeron las riquezas y el poder. Los romanos construyeron edificios públicos masivos, obras de ingeniería civil y templos no públicos que fueron responsables de desarrollos significativos en la vivienda y la higiene pública. Por ejemplo, sus baños y letrinas públicas y privadas, calefacción por suelo radiante en forma de hipocausto, acristalamiento de mica y agua caliente y fría entubada, por destacar algunos. La arquitectura romana es quizás uno de los mayores testimonios más importantes de lo que fue esta civilización, pues si hay algo por lo que los romanos se caracterizaron es porque fueron unos grandes constructores y arquitectos, que se diferenciaron del resto por los grandes avances ingenieros. La arquitectura romana tiene distintas características, entre las que podemos destacar la solidez, pues al día de hoy son muchos los edificios que se han conservado a lo largo de la historia. Los órdenes arquitectónicos romanos son los mismos que se utilizaron dentro de la arquitectura griega, es decir, el dórico, jónico y corintio. Sin embargo, los romanos añaden otro más, dando creación propia al toscano y el compuesto. El toscano es similar al orden dórico griego, con la diferencia de que su friso va a estar decorado con guirnaldas y bucráneos, cráneos de un buey que viene a simbolizar la abundancia y la riqueza. Por lo que respecta al orden compuesto, es una mezcla de los órdenes jónico y corintio, presentando en su capitel las volutas en espiral tan características del orden jónico, así como también las hojas de acanto superpuestas del orden corintio. De entre todos estos órdenes, el preferido por los romanos es el orden compuesto por su mayor riqueza ornamental.
Los materiales que emplearon principalmente los romanos fueron la piedra, el ladrillo y el hormigón. Es de destacar los aparejos romanos, que eran la disposición de los materiales que se reflejan en varias formas llamadas opus, y son opus quadrantum, que son sillares de piedra regulares que se disponían a soga y tizón, es decir, unos sillares perpendiculares al muro y otros paralelos. Opus in centrum, que son similares a los anteriores, pero son sillares de piedra irregulares y sin labrar, dispuestos aleatoriamente. Opus latecirium, que es el ladrillo. Opus caementicium, que es el cemento, que era una mezcla de arena, cal y pedazos de piedra. El arco será el elemento sustentante más utilizado y empleado para el cerramiento tanto de ventanas como de puertas. El arco en sí está compuesto por dos dovelas, siendo la pieza del centro la que mantiene la presión de las demás y completa la curva. Son varios los tipos de arco los que los romanos podían emplear. Entre ellos destacamos el arco de medio punto, el arco escarzano y el arco rebajado. También tenemos que hacer mención de las cúpulas, en las que los romanos demostraron tener una grandísima pericia constructiva. Estas se empleaban como sistema de cierre en aquellos edificios de planta circular, como por ejemplo se puede ver en el Panteón de Agripa. A modo de resumen, vamos a descubrir un listado de las características de la arquitectura romana que son más destacadas y definitorias. Para hablar de la arquitectura romana propiamente, hay que hacer mención de la cultura previa a esta, que fue la cultura etrusca, dado que sin ella no podríamos entender la arquitectura romana, pues está muy influida sobre todo en las técnicas del uso de la bóveda, arco y cúpula. Y aunque las técnicas del pueblo etrusco eran bastante rudimentarias, fue la base para que luego los romanos se centraran en su perfeccionamiento. La arquitectura romana va a ser una arquitectura que va a crear espacios cerrados en contraposición de la arquitectura griega, que creaba espacios abiertos. En la arquitectura romana está muy presente el tema de la planificación y ordenación de la ciudad, la simetría y la regularidad. Los edificios que van a abundar serán tanto de carácter religioso como de uso civil. Los edificios romanos podían ser muy sobrios, como los acueductos y puentes, o muy llamativos, como los palacios y templos, que se solían decorar con pinturas y los pavimentos con mosaicos. Se trata de dos tipos de construcciones romanas: los edificios útiles y prácticos y los de belleza y lujos. Son edificios que tienden a ser colosales para de alguna manera exaltar el poder de Roma. Es muy característico en los edificios romanos el hecho de superponer los órdenes arquitectónicos en las fachadas.